noches a todos. Gracias a todos por asistir. Vamos a dar inicio a nuestra reunión clínica. Muchas gracias a las sociedades de gastroenterología que también participado con nosotros. Es muy interesante sobre cirugía bariátrica y sus complicaciones. Les paso con el doctor Marcelo, que va a ser el coordinador de esta noche. Marcelo. Muy buenas noches. De mi parte quiero agradecer también a la Sociedad de Gastroenterología porque hoy en día en el capítulo de la cirugía bariátrica dependemos mucho de los endoscopistas, ¿verdad? Y también hoy en día ellos también tienen la parte de una subespecialidad de la cirugía, o sea, endoscopía bariátrica. Entonces yo creo que está en el momento de nosotros actualizarnos un poco entre ambas sociedades. Y hoy vamos a empezar con casos que son interesantes en cirugía y endoscopía, ¿sí? Entonces vamos a empezar con una parte teórica, luego vamos a empezar con otro caso clínico. ¿Está bien? Bueno, buenas noches a todos. ¿Se escucha, Carlos? No. Yo gasté la batería. Buenas noches a todos. Les voy a hablar de las técnicas quirúrgicas en cirugía bariátrica y metabólica. Voy a hacer hincapié sobre todo en las que son más frecuentes, porque realmente a lo largo del tiempo ha habido en el desarrollo de la cirugía bariátrica innumerables procedimientos. Ya Hipócrates decía que los muy gruesos tienden a morir antes que los delgados. Hipócrates decía que de los 4 humores convivían en armonía fisiológicamente y que la obesidad estaba en relación a la sangre. Cuanto más sangre era más obesa la persona. Celso ya se fijaba que las personas obesas fallecen más bien por enfermedades agudas y sofocaciones y a menudo mueren de muerte repentina. Ya hablaba de pacientes obesos ya con muerte súbita, infarto de miocardio, lo que no sucede casi nunca, dicen las personas delgadas. Así también la edad de piedra, ya se cuentan con estatuas, como vemos acá, con esculturas, ¿verdad? Que, como la más conocida, la Venus de Willendorf, que simboliza lo que era un ejemplo de una mujer de la época ya con rasgos de obesidad. Luego también San Agustín y San Gregorio incluyen en los pecados capitales a la glotonería, inclusive el Bosco en su lienzo de los 7 pecados capitales nos muestra la gula, era una persona obesa, fascia abotagada, que ya en muletas, ¿verdad? Entonces la obesidad es algo que no es algo nuevo, ¿verdad? Y en la vía recta, un tratado de Thomas Werther en 1620, ya se habla del concepto médico de obesidad. Sabemos que la obesidad está en relación a muchas enfermedades metabólicas, las principales como la diabetes, hipertensión, la apnea del sueño, el hígado graso no alcohólico, enfermedades coronarias cerebrovasculares, 13 tipos de cáncer, enfermedad renal crónica, enfermedad de la vesícula biliar, etc. Es decir, que hace estrago en todo el cuerpo y su homeostasis. Estos son números de la Asociación Americana de Cirugía Bariátrica y Metabólica del 2022, para ponernos un poco en contexto, donde vemos que la manga gástrica sigue siendo el procedimiento mayormente realizado en los últimos 6 años. También así el bypass gástrico continúa siendo dentro de las cirugías derivativas las que se realizan un 80%. Tenemos también al switch duodenal, que está alrededor del 0,5%, se mantiene. Esto, como les digo, son los números de Norteamérica. Y procedimientos más novedosos como el SADI y el bypass de una anastomosis, que voy a ir explicando a lo largo de la charla, que en los últimos 3 años también está consiguiendo adeptos, y que inclusive estos son los procedimientos que están aceptados por la Asociación Americana de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Aquí también es importante ver lo que es cirugía revisional, como en los últimos 6 años también ha ido en un aumento bastante interesante, llegando a cercano al 20%.
explicando un poco cómo la cirugía funciona, ¿verdad? De acuerdo a las técnicas restrictivas combinadas de malabsorción o hipoabsorción con restricción, la exposición al intestino distal por parte del alimento con la liberación de las incretinas, el conocido efecto incretínico, de los cuales más importantes tenemos a la GLP-1, al péptido II, que ambas se secretan a nivel del ilion terminal, del colon proximal, como una estimulación, como consecuencia de la estimulación a la llegada de la comida. De esa manera mejoran lo que es la homeostasis de la glicemia, se obtiene el control glicémico mejorando la captación periférica de glucosa y disminuyendo la producción hepática de glucosa, así también mediante un retardo en el vaciamiento gástrico, ¿verdad? Entonces, estos son efectos más que estudiados y consabidos. La cirugía bariátrica nace a mediados del siglo XX. Como le dije, hay numerosos procedimientos, desde los bypasses yeyunocólicos de Wolf, pasando por la derivación yeyunal a principios de los 50, el bypass gástrico de Mason, ¿verdad?, de 1966, que se sigue considerando dentro del gold standard cuando leemos la literatura sobre cirugía bariátrica, y que también fue evolucionando en el tiempo el bypass de Mason. La gastroplastia horizontal del mismo autor en los años 70. En el 76, la conocida derivación bilopancreática de Scopinaro, Nicolás Scopinaro, un brillante cirujano italiano. Esta técnica no tuvo mucho arraigo en este lado en lo que es América, ¿verdad? Sí se sigue realizando inclusive en Italia, y la IPSO aún le considera dentro de los procedimientos aceptados, aunque realmente tiene muchos problemas en cuanto a complicaciones de tipo como consecuencia de la malabsorción que produce. En el 78 la banda gástrica de Wilkinson, ya en el 88 saltamos al switch duodenal, ¿verdad?, de Hess y Marceau. En el 91 la manga gástrica, procedimiento que es más realizado actualmente, ¿verdad?, desarrollado por Michel Gagné, como paso inicial de un switch duodenal, ¿verdad?, en un paciente con un IMC mayor de 60, que al terminar el primer paso, que es la manga, tuvo un problema anestésico, por lo que se terminó la cirugía en ese momento, y luego a posteriori se vieron que los resultados de descenso de peso eran importantes, y de ahí es que nace esta técnica, ¿verdad? Y en el año 2000, ya está, inclusive estamos en el 2024, siguen surgiendo nuevas técnicas, algunas ya aprobadas, otras que están en vías de aprobación, y por supuesto también el papel de otras terapias, entre ellos la endoscopía. Estas son técnicas que anteriormente se utilizaban, ya están, como dije, todas en desuso, y entramos a lo que podemos ofrecer en este siglo XXI. Estas son técnicas que están avaladas por la IPSO, que es la Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad y Enfermedades Relacionadas a la misma, la Asociación Americana de Cirugía Bariátrica y Metabólica. En las técnicas restrictivas, todavía la banda gástrica ajustable, la manga gástrica o gastrectomía vertical. Dentro de las técnicas hipoabsortivas, el switch duodenal, también la derivación bilopancreática de Scopinaro, que está aceptada por la IPSO. Y en las técnicas mixtas tenemos el bypass gástrico Niederrux, el minigástrico bypass, o el bypass de una anastomosis o bagua, y el SADI, que es un procedimiento de una anastomosis única duodeno-ileal. Le pongo aquí en rojo a lo que es la bipartición de tránsito intestinal, porque esta técnica es una de las más nuevas, vamos a decir, con 15 años de desarrollo, que está obteniendo bastantes adeptos, pero que aún no hay statements de parte de estas asociaciones en cuanto a la indicación de la misma. Vamos a hablar un poco de la banda gástrica ajustable. La banda gástrica tiene por mecanismo la restricción de la entrada del alimento. De esta manera se obtiene un enlentecimiento de lo que es el vaciado del estómago distal y el píloro, provocando una sensación de saciedad. Es una técnica que requiere en realidad muy pocos pasos técnicos, una disección del hiato, de un túnel retrogástrico con la inserción de la banda y un ajuste de la misma, como ven, a un reservorio subcutáneo, creando un estómago virtual de alrededor de 15 ml. Tiene a favor la tasa más baja de complicaciones poco después de la cirugía. No hay división del estómago ni del intestino, es un procedimiento reversible, se puede remover la banda, y tiene el riesgo más bajo de deficiencias de vitaminas y minerales, ¿verdad? Pero por otro lado, es posible que la misma necesite varios ajustes, visitas mensuales al consultorio durante el primer año,
La pérdida de peso es mucho más lenta y menor comparativamente a otros procedimientos quirúrgicos. Tiene riesgo de deslizamiento, de erosión, e inclusive hay casos en los que hay que remover por vía endoscópica la banda antes de realizar una cirugía revisional. Tiene una alta tasa de reoperación, puede provocar disfagia e inclusive dilatación del esófago y reflujo gastroesofágico. Luego tenemos la manga gástrica, como dije, fue desarrollada por Marceau y Gagné, como primer paso en switch duodenal. Se reseca el 80% del estómago, quedando un estómago alrededor de 100 a 150 mililitros aproximadamente. Tiene un efecto no solamente restrictivo, sino también neurohormonal. Como sabemos, la grelina, que es una de las hormonas orexígenas más potentes que se secretan en el fundus gástrico, es eliminada con la remoción del estómago. De esa manera también se obtiene un efecto incretínico y es el más realizado en la actualidad. Esta es la técnica, ¿verdad? Voy a presentar rápido en honor a nuestros invitados no bariátricos, y para aquellos que estén también viendo a través de la transmisión, es importante conocer el procedimiento. Entonces, lo que se hace es una remoción, como dijimos, del 80% del estómago sobre un tutor normalmente de 32 a 34 French. Entonces la comida, el alimento persiste fisiológicamente su paso por el intestino proximal, el duodeno, luego el yeyuno, el ilion. Tiene a favor como ser técnicamente más simple que otros procedimientos, un menor tiempo quirúrgico, se puede realizar en pacientes con alto índice de masa corporal, con varios factores de riesgo. Puede ser una cirugía puente a un bypass o un SADIS, y tiene una demostrada efectividad en múltiples publicaciones para la baja de peso y mejoría de las enfermedades que están relacionadas a la obesidad. Por otro lado, es una técnica irreversible, ya que se remueve el estómago que es excluido totalmente de la manga. Uno de los problemas que seguramente ya lo han visto en la práctica clínica es el empeoramiento de un reflujo preexistente o un reflujo de novo. Alrededor de las series reporta alrededor del 17 al 20%, con el impacto que pueda tener el mismo, y un menor impacto metabólico la manga que otros procedimientos derivativos, justamente por carecer de lo que vamos a ver o de lo que hablamos de la exposición del alimento al intestino. Voy a hablar rápidamente de las complicaciones agudas generales, como cualquier cirugía, infección de herida operatoria, lesión visceral, hemorragia del puerto del trocar, obstrucción intestinal asociada a atascamiento en el trocar, infarto de miocardio, tromboembolismo pulmonar. Específicas y las más comunes en la manga, la hemorragia de la línea de sutura, que se ve hasta un 6%, y la fuga de la línea de grapado, que también las series reportan entre un 0 a 6,7%. En promedio actualmente está alrededor del 1%. Las complicaciones crónicas, fístulas, estenosis, reflujo gastroesofágico y déficit nutricionales, sobre todo de la vitamina B12. De acuerdo al tiempo en el que se establezca la complicación y las condiciones del paciente, podemos ver que existe un momento para lo que es el manejo clínico no operatorio, para el manejo endoscópico, percutáneo o quirúrgico nuevamente, si es necesario. En cuanto al bypass gástrico Niederrups, es considerado un gold standard, ¿sí? La mayoría de todos los artículos que vamos a encontrar comparan el bypass gástrico con el resto de las técnicas quirúrgicas. Actualmente a nivel mundial sigue siendo, como dije, dentro de las derivativas, la que más se realiza comparativamente con la manga. Está en el segundo lugar, con un componente restrictivo y un componente hipoabsortivo. Fue evolucionando primeramente de un bypass que, como ven, se hacía de manera horizontal a la sección gástrica con un bypass en loop. Había mucho reflujo gastroesofágico asociado a esto, es muy ulcerogénico. Luego nuevamente ya se instala el concepto de la Niederrups, pero había también asociado a este estómago más grande una reganancia de peso importante, a lo que es actualmente una bolsa gástrica o pouch gástrico que tiene una capacidad aproximadamente de 30 ml. Entonces se confecciona ese pouch gástrico posterior al primero o segundo vaso de la curvatura menor. Luego tenemos la configuración del asa alimentaria contando el ángulo de Treitz. Acá podemos diferir en cuanto al largor de las asas, pero en promedio es para la asa iliopancreática entre 50
70 centímetros, 1 metro inclusive en pacientes metabólicos, y luego lo que es una asa alimentaria de entre 100 a 150 centímetros de distancia. Entonces de esa manera tenemos un canal común en donde tanto el alimento como el fluido ileopancreático se unen en el asa común, y de esa manera se obtiene lo que es el efecto hipoabsortivo. ¿Qué tiene a favor el bypass gástrico? La pérdida de peso está demostrada que es fiable, es duradera, es efectivo en la remisión de condiciones asociadas a la obesidad, es una técnica refinada, está estandarizada. En contra tiene que técnicamente es más complejo que una gastrectomía manga o una banda gástrica. Hay mayor déficit de vitaminas y minerales que los procedimientos citados anteriormente. Hay un riesgo de complicaciones, obstrucción del intestino delgado, riesgo de desarrollar úlceras, especialmente asociado al consumo del tabaco, y también puede causar un síndrome de dumping. Entre las complicaciones agudas tenemos las lesiones viscerales. Entre las postoperatorias inmediatas puede ser hemorragia extra o intraluminal, fístulas del reservorio de la gastroyeyuno, la enteroanastomosis, obstrucción intestinal precoz, al confeccionar una O de Rux por error de las asas, de cómo se colocan las asas, isoanastomosis, estenosis de la enteroanastomosis, torsión del pie del asa, y complicaciones médicas como el tromboembolismo pulmonar. Complicaciones tardías, obstrucción intestinal asociada a hernia interna. Es importante conocer que hasta el 1% de la mortalidad se da todavía en relación a las hernias internas, úlceras de neoboca, déficits nutricionales y vitamínicos. Es importante conocer la técnica, es importante entender, hay estudios, por ejemplo, en relación a las hernias internas, y me tengo aquí porque les digo que tiene una mortalidad importante, inclusive en cómo se alzan las asas yeyunal, la asa yeyunal para realizar la gastroyeyunoanastomosis. Hay un estudio de Nandipati donde compara el extremo del asa en relación a la curva mayor con el extremo del asa en relación a la curva menor, en la que se ve que hay un mayor porcentaje de hernias internas cuando el asa se levanta con el extremo en relación a la curva menor. Asimismo, a nivel de la enteroanastomosis, también hay un 6% de hernias internas cuando se hace la entero en relación a la aguja de reloj, en relación comparativamente a cuando se hace este ascenso en relación a lo que es elevar la I de Rux contra las manijas del reloj, contra la aguja del reloj, ¿verdad? Entonces son detalles técnicos que hay que conocer, y por eso es que nosotros estamos tan metidos en esto y estamos todo el tiempo tratando de educar al respecto, ¿verdad? El switch o cruce duodenal tiene por ventajas el píloro conservado, no hay dumping, hay una excelente pérdida de peso que se mantiene en el tiempo, y hay un control excelente de comorbilidades, inclusive mejor que con el bypass gástrico, pero técnicamente es muy compleja, con un largo tiempo operatorio, hay riesgo importante de malnutrición, déficit de minerales a mediano y largo plazo, y síntomas gastrointestinales importantes. Se confecciona primeramente una manga gástrica, normalmente sobre un tutor de 40 French. Posteriormente, en relación a la primera porción duodenal, se realiza una sección a 3 a 4 centímetros aproximadamente de la rodilla duodenal, y luego se cuenta desde la válvula ileocecal 250 centímetros, se realiza una sección ahí del ilium, y el ilium es lo que se sube al duodeno, por eso ahí está el cruce duodenal, y el asa ileal que es biliopancrática se vuelve a anastomosar a 100 centímetros de la válvula ileocecal, creando un canal común de hasta 1 metro, ¿verdad? Entonces, por esto es que hay muchas complicaciones en cuanto a déficits nutricionales, vitamínicos. También hay problemas importantes de esteatorrea, de gases con mal olor, y que muchas veces esto no es tolerado por los pacientes. Está entonces entre los mejores resultados para mejorar la obesidad, afecta a las hormonas intestinales causando menos hambre y más saciedad después de comer, es más eficaz para el tratamiento de la diabetes tipo 2, pero con tasa de complicaciones ligeramente más alta que otros procedimientos, hay mucha mayor malabsorción, puede desarrollarse reflujo y acidez gástrica, lo que le comenté, la esteatorrea,
y es una cirugía mucho más compleja con mayor tiempo operatorio. Ahora vamos a hablar de ya cirugías más nuevas, ¿verdad? Esta es una cirugía, el single anastomosis duodeno ileal o el SLIP, que es el SADIS, que es una alternativa al cruce duodenal, al switch duodenal, desarrollada por unos españoles, Antonio Torres y Andrés Sánchez Pernaute. Tiene la característica de que es una técnica, si bien se hace una manga gástrica, pero normalmente sobre un tutor de 54 French, esa restricción no es lo que le va a dar el descenso de peso al paciente, sino es la hipoabsorción. Esta cirugía, ¿cómo se realiza? Luego de realizar la gastrectomía manga, se cuenta desde la válvula ileocecal 300 centímetros, es decir, 3 metros por lo menos, y se eleva al duodeno, que es disecado y seccionado en 3 centímetros, 4 centímetros inclusive. Cada vez se están alejando más los autores principales de esta técnica. Entonces, de esa manera, esto inicialmente, la anastomosis duodeno-ileal se había iniciado a 200, 250 de la válvula ileocecal. Se vio que había mucha desnutrición, por eso ahora la recomendación es realizar por lo menos a 3 metros de la válvula ileocecal, donde se obtienen los mejores resultados, no solamente metabólicos, sino también no hay riesgo de la desnutrición. Altamente eficaz en la pérdida de peso a largo plazo, remisión de diabetes tipo 2, es más sencillo y rápido de realizar que un bypass gástrico con duodenal switch. Es una excelente opción para pacientes que ya se sometieron a una manga gástrica como cirugía revisional, que buscan una mayor pérdida de peso o que también haya reaparecido la diabetes o una comorbilidad importante. Puntos en contra: que las vitaminas y minerales no se absorben tan bien como en la gastrectomía o en los procedimientos restrictivos. Es una operación nueva con datos de resultados a corto y mediano plazo ya ahora. Tiene un potencial de empeorar o desarrollar un reflujo de nueva aparición, a pesar de que con la conservación del píloro, aparentemente los autores informan de que el reflujo hay en menos del 1%, y tiene un riesgo de posiciones más blandas, más frecuentes, inclusive diarreicas. Luego tenemos el bypass con anastomosis, conocido como BAGUA o One Anastomosis Gastric Bypass, desarrollada por otro español, Carvajo, en el 2002. Sí, es sobre todo derivativa, hipoabsortiva, tiene excelentes resultados en cuanto a remisión de diabetes comparado con el bypass gástrico clásico. Hay mucha hipoabsorción y también siempre tenemos el riesgo del reflujo biliar, que es propio de las gastroyeyuno-anastomosis. Pero es importante, siempre ha habido una pelea entre Rutledge, que es el que creó lo que es el mini gastric bypass, y Carvajo, que es el que habla del BAGUA, porque técnicamente son distintos. El mini gastric bypass, como vemos, es una anastomosis término lateral entre el estómago y el yeyuno, entonces ahí se predispone mucho más a que haya un reflujo biliar, pero en la técnica desarrollada por Carvajo, lo que realiza es un procedimiento antirreflujo, por decirlo así. Se hace un estómago estrecho que tiene alrededor de 15-18 centímetros hasta antes de la pata de ganso, y normalmente se cuenta todo el intestino, y el 60% del intestino se sube para hacer una gastroyeyuno-anastomosis laterolateral. Al hacer esta elevación que vemos aquí, esta angulación, la técnica describe que se hace una fijación entre el estómago y el intestino de 10 centímetros por lo menos. Entonces esto crea un mecanismo antirreflujo que hace que no vaya la bilis al estómago. Entonces esto es para el BAGUA, ¿sí? Aquellos que no cuentan todas las asas, lo que hacen es entre 200 y 300 centímetros del ángulo de Treitz, elevan el asa yeyunal para realizar la anastomosis gastroyeyunal. Es altamente eficaz entonces para la pérdida de peso a largo plazo, la remisión de la diabetes tipo 2. Hay estudios que comparan con el bypass gástrico
con mejores resultados en las enfermedades metabólicas. Es más sencillo y rápido de realizar que el bypass gástrico o el switch duodenal, pero se necesita suplementación importante de micronutrientes, sobre todo comparable a lo que se tiene después del bypass. Hay un mayor riesgo de deficiencia de hierro y deficiencia de vitaminas liposolubles, porque cuanto más nos alejamos del ángulo de Treitz, hay menos absorción de hierro y estas vitaminas. Hay una mala absorción de grasa que puede limitar la calidad de vida de los pacientes, y hay series que reportan igual reflujo biliar, inclusive con la técnica de Carbajo, aunque ellos defiendan a muerte que no es así. Y le dejo por último la bipartición de tránsito. Yo sé que este tema a Marcelo sobre todo le fascina, diría yo. ¿Es el futuro o ya es el presente? Cada vez que vamos a los congresos se le está dando más espacio, eso le estaba comentando, a lo que es la bipartición de tránsito intestinal. Los conceptos claves es que se mantiene el paso del alimento por el duodeno y el alimento también llega al intestino distal. Al mantener el paso del alimento por el duodeno hay un aumento de la colecistoquinina y del péptido HIP. Esto produce un retardo del vaciamiento gástrico, y al llegar al alimento al intestino distal hay un aumento de la GLP-1, del péptido I, y retardando también el vaciamiento gástrico y mejorando la hemostasia y la glucosa. Entonces estos son los conceptos que avalan esta técnica. Voy a mostrar dos técnicas rápidamente. Una es la bipartición de tránsito, que se hace con una sola anastomosis, que por sus siglas en inglés se denomina SASI, en la que también se realiza una manga gástrica sobre un tutor de 36 French. Luego de realizar la manga, lo que se hace es a 250 centímetros de la válvula ileocecal una anastomosis gastroileal, que es lateral, y de esa manera entonces el alimento pasa por el duodeno, activando, como les dije, la colecistoquinina, el GIP, y también pasa al ilion terminal, y de esa manera entonces va estimulando también lo que es el GLP-1, péptido I. Y también algo que es muy importante, vamos a ver aquí, en cuanto a la técnica, los estándares para realizar un SASI primario es primeramente que haya una distancia de la unión esófago-gástrica de por lo menos 2 centímetros, que el ancho de la manga en sí sea de 3 centímetros aproximadamente, con un volumen alrededor de 150-175 cc, que la distancia desde el píloro para iniciar la manga sea de 6 centímetros y que la anastomosis gastroileal sea de por lo menos 3 centímetros, ¿sí? Con acá vamos a decir, una longitud del ilion, del asa ileal, entre 250 a 300 centímetros, entonces de la válvula ileocecal. Y luego está la bipartición de tránsito intestinal de Santoro, que me pareció muy interesante porque Santoro del 2012 describe esta técnica, en la que vemos que hay una manga, hay también una sección del ilion, que cuando él inicialmente hacía en el 2012 lo hacía a 260 centímetros del asa ileal, y hacían un canal común luego de apenas 80 centímetros. Actualmente esto ha cambiado porque vemos que se hace la manga, se hace la anastomosis gastroileal, se hace cuenta de 260 a 280 centímetros de la válvula ileocecal. Ahí se hace la sección ileal, se hace la gastroenteroanastomosis, que en promedio tiene 35-40 milímetros, y luego 40 centímetros después de esta anastomosis aproximadamente se hace la enteroanastomosis. ¿Qué es lo que vio? Y que me va a corregir Marcelo. ¿Qué es lo que vio en su estudio Santoro? Que cuando menos canal común dejaban, lo que pasaba era, no se entendía todavía el papel de los ácidos biliares y del FGF19, que es un factor de crecimiento de fibroblastos que estimula, entre otras cosas, justamente al GLP-1, a un grupo de hormonas, ¿verdad? Entre ellos la GLP-1, la péptido I y demás. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Hay mucho más recorrido
de los ácidos biliares, ¿verdad? Entonces, eso es algo que Santoro hizo que Santoro modificara su técnica. Entonces, se hace una manga gástrica, se reconstruye el ángulo de His para evitar el reflujo, se le pone 2 puntos, como les dije, en anastomosis gastroileal a 280 centímetros del alveolo secal, con un promedio de 35 milímetros del ancho de la anastomosis a nivel del ilion proximal, y la antero-anastomosis por lo menos 35-40 centímetros luego de esta anastomosis primaria. Finalmente, podemos decir que existen varias técnicas de cirugía bariátrica. Es una herramienta sumamente útil para el tratamiento de enfermedades metabólicas, así también la reducción del riesgo cardiovascular, reducción del peso, la decisión de la técnica. Eso es muy importante, eso debe ser de manera personalizada según cada paciente y según el conocimiento del cirujano en cuanto no solamente a la técnica, sino a las posibles complicaciones y la resolución de las mismas. Y en cuanto a la bipartición del tránsito, es un procedimiento que surge con muy buenos resultados, pero todavía faltan estudios comparativos, ensayo aleatorizado, multicéntrico en comparación con las otras técnicas bariátricas para tener un estudio, un resultado más robusto. Y hasta ahí. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Agustín por la excelente presentación. Nos dio un pantallazo de lo que fue la historia de la cirugía bariátrica y lo que más o menos lo que estamos teniendo ahora, ¿verdad? Entonces vamos a dejar un poquito las preguntas para un poco más tarde y ahora vamos a seguir con el doctor Daniel Cantero. Va a representar la parte de la sociedad, nos va a presentar un manejo endoscópico. En cuanto que el doctor Cantero prepara, ¿alguien quiere dar un comentario sobre lo presentado o alguien está haciendo algo diferente? Doctor Farina, Paiva, yo tengo que Julio, compartir. Doctor Olmedo. Bueno, todos están de acuerdo más o menos en las técnicas, los tradicionales que están realizando por lo visto, ¿verdad? Bueno, aparte de esto, de un pequeño acotación nomás de lo que está presentando Agustín, tiene que saber que estos son cirugías, vamos a decir, que están surgiendo por causa del entendimiento de lo que es la parte funcional y molecular celular de lo que es el intestino. Antiguamente pues se pensaba mucho que con puramente mecánicamente la restricción era achicar y mal absorber y eso resolvía todo el problema y la gente perdía peso. Pero después se dieron cuenta de que la parte hormonal era muy importante, los receptores intestinales eran muy importantes, lo que acaba de decir Agustín. Esos receptores se relacionaron mucho con los receptores FX, lo que hay, y principalmente en el hilo, y los cotransportadores que hay, y eso es lo que hace la producción, el aumento de la producción de los GLP-1 y GLP-2, y los oximodulina, y todo eso es lo que nosotros queremos aumentar y mejorar el manejo metabólico, ¿sí? Y ese receptor FX, lo que él habló, lo que hace producir el FGF 15 y 19, lo que va a la circulación enterohepática, y en el hígado lo que hace es interviene en el metabolismo de los lípidos, disminuye la lipólisis, aumenta la gluconeogénesis y mejora la insulinosensibilidad, disminuye la insulinoresistencia. Eso es una de las explicaciones por las cuales que los pacientes que hacen las técnicas ileales no tienen el síndrome de dumping. En cuanto a lo que hacemos los bypass un poco más proximales, sí tenemos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cotransportadores se encuentran principalmente los 200 centímetros del intestino proximal. Entonces, cuando nosotros hacemos un bypass proximal, cae justamente donde hay mayor absorción. Y cuando hay mayor absorción, hace pico de insulina y de repente hay un bajón. Y entonces los pacientes sienten ese síndrome de dumping. Y cuando hacemos distalmente, no vemos prácticamente eso es lo que ocurre, ¿sí? Entonces, más o menos, yo creo que eso los gastroenterólogos saben bastante de eso. Entonces, nosotros también fuimos entendiendo, por eso que ahora muchos de la sociedad están cambiando un poquito las técnicas que están haciéndose.
Pero para que un nuevo concepto o cirugía sea popularizado, normalmente llega 10, 15 años por lo menos de acompañamiento, de pruebas y del consenso general, y de ahí se populariza recién. ¿Sí? ¿Estamos? En un minuto. Casi. Okay. ¿Algún comentario, alguien? Doctor Olmedo, pues estuviste últimamente en una de las exposiciones donde yo expliqué justamente eso, ¿verdad? Entonces, yo soy partidario de esa técnica. ¿El por qué? Porque nosotros cuando yo inicié esto, mi mentor decía era cambiar enfermedades grandes por enfermedades chicas. ¿Qué sería? Vamos a poder cambiar una enfermedad grande de una obesidad, una diabetes, y vamos a cambiarle por algunas pequeñas enfermedades nutricionales que son más fáciles de manejar. Pero siempre va a haber algunos pacientes que no va a salir del manejo y se va a tener efectos colaterales como cualquier medicamento o tratamiento. En este concepto yo veo que, porque ellos alargan lo que dijo Agustín, que al comienzo eran 2 centímetros que uno hacía el suture duodenal o incluso el SADIS, pero ahora está aumentando a 4 o 5, incluso yendo casi ya en la segunda porción del duodeno. ¿Por qué? Porque la primera porción se veía que hay una gran absorción del hierro, por eso que ellos están yendo un poquito más, y dicen que, eso todavía no es comprobado con estudios, pero según ellos, sus estudios, es que aumenta mucho la diferencia de esa pequeña absorción de 2-3 centímetros a más. Entonces, para mí, si yo hacemos doble pasaje, uno metabólico y el otro para la parte nutricional, evitamos una exclusión, ese mantiene el 100% del intestino funcional. ¿Por qué no? Entonces vamos a tener menos complicaciones nutricionales con relación a las cirugías que la mayoría son exclusivas. Por eso. Bueno, ahora que ya estamos, le doy la palabra al doctor Cantero, endoscopista. Vale, muchas gracias. Voy a tratar de no cansar en honor al tiempo. Voy a hablarles hoy de lo que es la endoscopía bariátrica, que tiene aproximadamente 20 años de desarrollo. Una breve reseña sobre lo que es el problema de la obesidad. ¿Tenemos una cura? No tenemos. Es una enfermedad y un problema a largo plazo. Podemos ver que el comportamiento es como el reloj que ven ahí en medio. Empezamos al mediodía a las 12, la evaluación inicial del paciente por el equipo multidisciplinario. Posteriormente a las 15 hacemos el tratamiento intensivo con todas las medidas para la disminución de peso. Luego, a partir de las 6, necesitamos el mantenimiento de esa pérdida de peso, ¿verdad? Es lo que le prometimos al paciente y tenemos numerosas técnicas para intentar lograr. Y a partir de las 9, la prevención de la recidiva y el tratamiento de las mismas. ¿Cuáles son los tratamientos que disponemos? Modificación del estilo de vida, baja eficacia y bajo riesgo. Posteriormente tenemos la medicación y ahí teníamos lo que es la cirugía bariátrica, que no hay que engañarse, es el gold standard en el tratamiento de la obesidad sin ninguna duda. Y la endoscopía está buscando un espacio en medio entre lo que es la medicación y la cirugía. Aquí brevemente los resultados de lo que es la cirugía bariátrica. Vemos abajo en las 3 líneas cómo logra una disminución en el índice de masa corporal o en el peso corporal total. Y no solo eso, sino que más importante, arriba a la izquierda, la línea de arriba nos muestra que aparte disminuye la mortalidad y aumenta el tiempo de vida de los pacientes. En cuanto a la endoscopía digestiva en bariátrica, ¿cómo empezamos con tratamiento de las complicaciones? Las complicaciones quirúrgicas tienen soluciones endoscópicas en la mayoría de los casos, porque nosotros con la endoscopía podemos abrir lo que está cerrado, dilatación de anastomosis o de una manga,
podemos cerrar lo que está abierto, fístulas, dehiscencia de sutura, por medio de stents, clips, sutura, técnica aspirativa, que es la que tiene mejor resultado actualmente. Si hay un sangrado, podemos detener el mismo y hacer mucho más. El siguiente paso en todo esto fue la endoscopía de revisión en bariátrica. Podemos ver abajo un tratamiento en un paciente en el cual hubo un aumento del tamaño de la anastomosis, que normalmente lo ideal es mantener en 2 centímetros, y hay una larga experiencia, sobre todo en el Brasil, con el uso del argón plasma, una técnica sencilla, rápida y prácticamente sin complicaciones. Otra técnica que vieron más arriba es la sutura, que se puede hacer la sutura sola, varias técnicas, sutura combinada con argón, y ahora algunos trabajos donde se hace una disección submucosa modificada para buscar producir una cicatriz, y aparte se pueden hacer los puntos de sutura. Los resultados suelen ser buenos. Ahí pueden ver a la derecha la comparación entre lo que es la revisión quirúrgica y endoscópica. La quirúrgica es superior tanto en la pérdida de peso inicial como a los 5 años en el comparativo, pero no hay una diferencia estadística significativa. Entonces, podemos concluir que la revisión de la anastomosis por medio de la endoscopía es equivalente al tratamiento quirúrgico con menores complicaciones y lógicamente es mucho menos invasivo. Pero, ¿de qué hablamos en lo que es el tratamiento de la obesidad? Tenemos un número mágico que es el 10. ¿Por qué 10? Porque una reducción del 10% del peso corporal total equivale a una reducción del 90% de las comorbilidades. Entonces, cualquier técnica que está con 10 o más es una técnica válida. Las demás no nos sirven. Acá, por ejemplo, podemos ver cuáles técnicas son parte del juego. La medicación, 10 a 17% hoy con las nuevas drogas. La endoscopía, 15 a 20%. Y la cirugía, sin dudas, 20 o más de 40%. Entonces podemos ver la pirámide de tratamiento, la cirugía bariátrica y a continuación la endoscopía intervencionista, que está ganando un espacio. Lo único que realmente cambia todo y que hace la diferencia, que es la dieta y ejercicios, es lo que no funciona. Si nosotros nos fijamos cualquier video o fotos de 1930 hasta 1960, vamos a ver que no hay ni un gordo en la playa, no hay ni un gordo caminando por la calle. Hoy la obesidad es un problema serio. Tan solo en Estados Unidos hay más de 10 millones de pacientes sin tratamiento, ya que la endoscopía bariátrica solo alcanza un 2% aproximadamente de la población. En cuanto a la endoscopía bariátrica, hoy tenemos técnicas selectivas. Algunas actúan sobre el estómago y otras sobre el intestino delgado. Entre las que actúan sobre el estómago, tienen un mayor impacto en lo que es el tratamiento de la obesidad. En cambio, las que actúan sobre el intestino delgado, el mayor impacto es sobre lo metabólico, la diabetes, fibrosis hepática, esteatosis hepática, etc. Y entre las técnicas que actúan sobre el estómago tenemos las que actúan haciendo un relleno, otras que actúan remodelando la anatomía gástrica, tenemos el cierre pilórico y técnicas aspirativas, que realmente es una gastrostomía conectada a un dispositivo para aspirar el contenido alimentario a corto plazo después de alimentarse el paciente. En cuanto al intestino delgado, tenemos ciertos dispositivos que actúan como un forro, cubriendo lo que es la parte proximal del intestino delgado. Tenemos lo que hoy se está usando muchísimo, participamos en los estudios iniciales de lo que es la remodelación de la mucosa duodenal. Aparte, tenemos más y más técnicas de anastomosis, ya sea con prótesis endoscópicas
pero están resurgiendo técnicas del pasado como ser el uso de imanes, que realmente es una técnica muy buena. Hicimos estudios iniciales con enteroscopía, donde el objetivo era ver si desde el estómago podíamos ver la luz del enteroscopio, cosa que sí se podía, pero no podíamos poner los magnetos porque no sabíamos qué había en medio de ellos. Entonces finalmente, como vamos a ver, terminó en una técnica híbrida. Necesitamos la laparoscopía para tener certeza de que no estamos entre los magnetos interponiendo vasos importantes, epiplón, etc. Otras que alteran el flujo. Acá podemos ver entre los dispositivos que ocupan espacio. En primer lugar tenemos los balones. Más de uno dice los balones están muertos y no tienen utilidad. Totalmente equivocados, ¿verdad? Como podemos ver, en Estados Unidos hace un par de años están aprobados 2 balones, uno el Orbera y el otro el Spatz, que el Spatz tiene la ventaja de que se puede aumentar o disminuir de tamaño según necesidad y tiene una duración aproximadamente de 1 año. Es el que pueden ver a la derecha en las imágenes. Otras técnicas que no sé por qué incluyen entre las endoscópicas, pero sí es un dispositivo que ocupa espacio, es la ingestión de cápsulas de gel, que al tomar agua adquieren volumen y actúan como si fuera un balón ocupando espacio. Los resultados no son tan buenos, algunos responden bien, otros no tanto. Y tenemos los balones sin endoscopía, donde el paciente traga el balón. Ahí vemos cómo avanza por el esófago y una vez en el estómago, eso se infla con líquido como cualquier balón. Tiene un sistema de suturas que se degradan con el tiempo, entonces se elimina espontáneamente. O sea, no hace falta endoscopía para retirar tampoco. El problema que tiene es que hay un porcentaje de oclusión intestinal. Actualmente está en revisión por la FDA. Hay varios estudios prospectivos randomizados para ver si se hace su aprobación final. Volviendo a lo que son los balones, no nos conviene revisar literatura americana, ya que para ellos la técnica es relativamente reciente. Miremos Brasil. Esta publicación, el estudio brasilero de balón intragástrico sobre 40.000 pacientes. Tenemos el estudio español sobre 20.000 pacientes. El estudio brasilero, aquí tenemos los resultados. Lo más importante, lo que hablamos, el 10. Acá tenemos 18% de reducción de peso total con la utilización del balón intragástrico. Un porcentaje de complicaciones muy bajo, alrededor de 2%, hiperinsuflación, intolerancia, que tenga algún problema el balón y se desinfle solo. 2% hay que retirar precozmente por intolerancia y una mortalidad que no es muy clara cuál es la relación real con el balón, y pueden ver que son 3 pacientes en 40.000. Si comparamos, es más seguro que la aspirina, que tiene mayor mortalidad a igual número de casos. El balón no solo disminuye de peso, acá podemos ver estudios donde se hizo elastografía y biopsia dirigida por ecoendoscopía, donde podemos ver que el índice de fibrosis, la esteatosis y otros valores relacionados al metabolismo mejoran. Y aquí vamos a lo que es la endobariátrica con los dispositivos que modifican al estómago. ¿Cuál es el objetivo con cualquier método, que son varios hoy y están apareciendo otros? Una reducción del 70-80%. Eso hace que la endoscopía sea reconocida como un nuevo procedimiento bariátrico. Acá podemos ver la técnica más comúnmente utilizada, por lo menos la más antigua, que es la sutura con el Apollo Endostitch. Lo que se hace es, con un dispositivo similar a un sacacorchos, se introduce en la pared y se tracciona. La clave es que la muscular tiene que estar incluida en la sutura.
de lo contrario son muy superficiales y la técnica no funciona. ¿Qué hizo y estableció definitivamente esta técnica? El estudio MERIT. Acá pueden ver las instituciones que participaron, son de las mejores en Estados Unidos, y los resultados hicieron que en julio del 2022 la técnica con la sutura sea reconocida y aprobada por la FDA como método para endoscopía bariátrica. No se evaluó en este momento el dispositivo que ya estaba aprobado desde el 2007 para su uso como dispositivo de sutura, pero sí lo que se evaluó es la técnica bariátrica. Acá podemos ver los resultados, 2% de complicaciones, el comparativo a largo plazo. Un problema es que la pérdida de peso no es tan importante como ocurre con la cirugía, lógicamente, ¿verdad? Acá se ve que estamos apenas por encima del número mágico, que es el 10%. Acá un cuadro medio largo para revisar, pero es un estudio comparativo randomizado entre cirugía y endoscopía, manga endoscópica versus manga quirúrgica, y podemos ver que los resultados en casi todos los parámetros evaluados son similares, ¿verdad? Posteriormente voy a mostrar otras técnicas. Aquí tenemos algo nuevo que se llama Endomina, que la característica principal que tiene es que se puede usar con cualquier endoscopio, no se necesita un endoscopio especial. Es una mezcla entre sutura y plicador, ¿verdad? Pero los resultados son similares. Acá podemos ver otro dispositivo que es el POSE 2.0. Este sí es un dispositivo de plicatura, no de sutura directamente, pero los resultados son muy buenos, y ahí se puede ver a la izquierda en la imagen radiológica a 2 o 5 años cómo mantiene la modificación hecha y sigue el estómago tubular, ¿verdad? Entonces son suturas que incluyen, como dije, la muscular propia, entonces tienen a largo plazo un efecto duradero. Pero eso no es todo. ¿Cuál es el problema sobre todo del Apolo? Es la curva de aprendizaje. Se necesita por lo menos 25 casos para hacer el procedimiento en un tiempo razonable, ya que antes en general demoran mucho tiempo, y por lo menos 50 para que el endoscopista sea y pueda realizar el procedimiento de manera confidente, llamémosle. Y que apareció ahora, está en estudio en la FDA para aprobación, la manga endoscópica robótica. Es un dispositivo que se introduce a través de un sobretubo. El mismo, aparte, se incorpora un endoscopio para neonatos, ¿verdad? Un endoscopio de calibre muy fino para tener visión directa. Una vez que se posiciona en el estómago desde afuera, lo que se hace es aplicar succión. El dispositivo tiene un sistema de luces que indica el momento en que la succión es adecuada, y en ese momento se dispara de manera automática como si fuera una sutura mecánica. Posteriormente se retira, se introduce y se hace un nuevo disparo. La curva de aprendizaje es 1 a 3 casos, y el procedimiento dura 30 minutos o menos con gente entrenada, y ahí pueden ver el resultado de lo que es antes y después. O sea que tenemos técnicas nuevas que se van a ir incorporando al arsenal. Posteriormente tenemos lo que son las intervenciones sobre el intestino delgado. Una de las más interesantes es el remodelado de lo que es la mucosa duodenal. Ahí pueden ver en el medio
Es una imagen de la mucosa duodenal con magnificación y se puede ver que no es una mucosa normal, es una mucosa alterada y es una característica de los pacientes diabéticos y con trastornos metabólicos severos. Lo que se hace es con diversas técnicas. La primera era introducir, como ven ahí a la derecha, una sonda que tiene un balón a través del cual se pasa agua a alta temperatura. Esto produce una quemadura completa de la mucosa duodenal y una vez cicatrizado, la mucosa que se forma es totalmente normal. Con ello se logra que los pacientes que estaban en tratamiento con insulina o inclusive otro tipo de tratamiento para diabetes dejen la medicación porque ya no es necesario. Otras técnicas que tienen efecto similar son la electroporesis, que es similar a la radiofrecuencia que se usa para esófago de Barrett, que también se está aplicando en el duodeno. Y ahora hay estudios que están en curso con crioterapia. Entonces, diversas técnicas que lo que hacen es destruir la mucosa duodenal, como hacíamos con el Barrett, destrucción total de la mucosa, y el tejido que se forma luego de esto es totalmente normal, ¿verdad? Ya no hay Barrett, y en el caso de la mucosa duodenal el tratamiento es muy efectivo, la mucosa se normaliza, los procesos de absorción también, y entonces se deja de lado la medicación. Como habíamos dicho, los métodos que se utilizan para el intestino delgado tienen mayor efecto sobre lo que es el metabolismo y no sobre la pérdida de peso como tal. Y acá solo un ejemplo de lo que son las anastomosis, ¿verdad? Lo primero que ven a la izquierda es lo que intentamos al inicio, 2 endoscopios, uno por vía oral, otro por vía anal, ver la luz por transparencia, como pueden ver ahí en la imagen, y liberar los magnetos, ¿verdad? Estos son unos dispositivos lineales que tienen forma circular, octogonal, diversas formas, y que al liberar en el intestino, eso asume una forma redondeada. Y ahora lo que hacemos es lo que está a la derecha. El cirujano con el laparoscopio lleva el magneto que está en el intestino delgado y hace la oposición con el que está en el duodeno o en el yeyuno proximal. Entonces están haciendo anastomosis gastroyeyunales, duodeno ileales o gastroileales, ¿verdad? Diversos tipos de anastomosis, y realmente nunca había anastomosis tan buenas como las que hacen los magnetos, ¿verdad? El imán es increíble, produce una necrosis de la pared, y en toda la experiencia, que ya es muy larga, esto se inició en Argentina en pacientes con cáncer de páncreas, con obstrucción duodenal, y se hacía gastroenteroanastomosis con magnetos, dispositivos muy diferentes y comparados a los que se usan actualmente, pero ya era una técnica utilizada, y se tiene 0% de fístulas, sangrado y complicaciones. Realmente la técnica es muy buena, y lo ideal que nos da espacio para endoscopistas y cirujanos, ya que es asistido por laparoscopía. Acá un breve resumen de lo que tendría que ser la endoscopía bariátrica. Procedimientos menos invasivos, menor costo en Europa y Estados Unidos. Acá cuestionable, ¿verdad? Porque el robot es descartable, para cada sutura se tira uno al basurero y son 4 o 5 suturas. El endostitch, la sutura también tiene costo. Entonces, comparado a lo que es la manga quirúrgica, en países como el nuestro no siempre el costo tiene una diferencia muy importante. Son la mayoría ambulatorios, se puede repetir, son reversibles, y es multipropósito, ya que se puede usar con el propósito estético
tratamiento para diabetes, que son los de modificación de la mucosa duodenal, y muchas veces son un paso previo a la cirugía, ¿verdad? Donde una disminución de peso de 15 o 20%. Olvidé mencionar algo importante, que son las terapias combinadas, ¿verdad? Que ya están establecidas, tanto el balón como la manga quirúrgica y endoscópica combinada con cualquiera de estas drogas, semaglutide, tercipatide y otras, van de 15 a 25 o 30% en la reducción del sobrepeso. Entonces es algo a tener en cuenta. Probablemente en el futuro todas las técnicas prácticamente van a ir adoptando la combinación con drogas. Y eso es básicamente lo que quería mostrarles hoy. Muchas gracias. Bueno, abrimos un paso para algunas preguntas. ¿Alguien que tenga alguna pregunta para el doctor Cantero o al doctor Agustín? ¿O seguimos nomás? Doctor Julio. Al doctor Cantero le quería preguntar, de esas técnicas que mencionaste, ¿cuáles estamos aplicando acá o se están ya haciendo? O sea, el balón ya sé, ¿verdad? Pero aparte del balón, el endostitch, creo que comenzaron ya a hacer, o cuáles son las que estamos aplicando acá en la práctica. Acá en Paraguay lo que tenemos aprobado por el Ministerio y con registro sanitario son los balones, ¿verdad? Ningún método de sutura tiene todavía registro y habilitación para su uso en el país, ¿verdad? Lo del Apollo Endostitch llevamos muchísimos años intentando traer, y había muchos problemas con Apollo, que era la empresa originalmente que se encargaba de la producción y comercialización. Felizmente, gracias al estudio MERIT y la aprobación por la FDA, como dije, en julio del 2022, la empresa se vendió y ahora la dueña es Boston, que sí tiene representación en Paraguay. En conversaciones con ellos estiman que con suerte para el final de este año, probablemente para inicios del próximo, vamos a tener registro y habilitación para su uso acá en Paraguay, en todas sus aplicaciones, ¿verdad? No, ese es un problema, que los registros son de repente muy lentos, ¿verdad? Y es una técnica ya establecida, pero todavía no tenemos habilitación del ministerio. Y las otras sí, las que usamos para complicaciones de bariátrica, lógicamente están todas, ¿verdad? Pero lo que es endoscopía bariátrica como tal, probablemente somos el país más atrasado, no sé si en el mundo, pero por lo menos en Latinoamérica esa es la situación, ¿verdad? No todos los países de Latinoamérica tienen aprobado el uso de la sutura. ¿Y de la infiltración Esas técnicas tampoco están registradas y aprobadas, ¿verdad? O sea, empresas paraguayas tendrían que empezar a contactar con los fabricantes y empezar a traer las que ya son aprobadas por la FDA y cuyo uso ya está autorizado, ¿verdad? Son realmente muy buenas y cambian totalmente lo que es el tratamiento, sobre todo de los pacientes diabéticos. Bueno, vamos a seguir la jornada y vamos a presentar a la doctora Sadi, que nos va a hablar un poquito de un caso clínico. Buenas noches a todos, a los presentes en el salón auditorio y también a los que están conectados en Zoom. Sin ánimos de sacar mucho tiempo, pero también mostrar un poquitito de lo que hacemos en la parte de endoscopía. A modo de resumen, en algunas de las complicaciones post cirugía bariátricas se citan varias, pero llamé a mención a las que más frecuentemente nosotros en el consultorio de gastroenterología o mismo en la sala de endoscopía tenemos presente. Perdón, un momento.
Bueno, complicaciones post cirugía bariátrica, ejemplos de post bypass gástrico, hernias internas, en donde el paciente se presenta con dolor intermitente postprandial, náuseas, vómitos y dispepsias, estenosis de anastomosis gastroyeyunal, en donde el paciente se presenta con disfagia progresiva, vómitos, dolor abdominal, úlceras marginales, se presentan con dolor en epigastrio y signos de hemorragia digestiva, fístulas gastrogástricas, donde recurrentemente tienen hemorragias digestivas o reganancias de peso, y las deficiencias nutricionales. Post manga gástrica, estenosis, que suelen ser un poco más precoces, el paciente se presenta con disfagia, intolerancia alimentaria, náuseas, vómitos, casos de reflujo gastroesofágico, dilatación gástrica, en donde el paciente se presenta con una reganancia de peso o pérdida insatisfecha de peso, y las deficiencias nutricionales. Generalmente el paciente acude a consultorio y ya te dice luego: yo soy paciente bariátrico. De ahí a qué tipo de cirugía, muchos, la mayoría saben, me dice manga, me dice bypass. La técnica quirúrgica no siempre sabemos, y no todos tienen una endoscopía posterior a la cirugía. A veces preguntamos: ¿hace cuánto la cirugía? Ya te hiciste una endoscopía de control, y no siempre es frecuente. No sé si ustedes tienen protocolizado eso post cirugías bariátricas o en qué plazo. No siempre los estudios radiológicos muestran una utilidad adecuada cuando es estadios un poco más tardíos, o también se presentan con resultados poco concluyentes. Entonces la endoscopía sí viene a ser ahí un método de diagnóstico principal y una herramienta para el tratamiento de estas complicaciones, o sea, tanto para diagnóstico como para tratamiento. Y a continuación le presento el caso de una mujer de sexo femenino, joven. Ella llevaba semanas de realización de su cirugía de una manga gástrica. Ella se presentaba con dolor, vómitos. Refirió que presentó eso inmediatamente post cirugía, pero que luego fue cediendo, fue tolerando, pero esos síntomas volvieron a recidir, y entonces acudió a consultar con nosotros. Le hicimos la endoscopía y lo que constatamos aquí fue que había una estenosis moderada de lo que era la anastomosis. Procedimos a hacer una dilatación con balón. Nosotros tenemos balones de dilatación que van desde 3 milímetros, 6 milímetros, 10 milímetros, y también las que son secuenciales. Entonces acá, logrando una dilatación, pudimos abordar lo que era la parte del duodeno con un endoscopio de diámetro de 9.3 milímetros. El otro caso se trataba de una paciente postoperada también de semanas, en donde sí, en esta situación encontramos una estenosis más severa. Entonces procedimos a una dilatación con un balón de un diámetro de menor calibre. Una vez que logramos ingresar a lo que es al ASA, ahí procedimos a una dilatación un poco más de diámetro mayor, ¿verdad? Solemos recomendar unas nuevas revisiones por lo menos a las 3-4 semanas, o en base a los síntomas que tenga el paciente, y volver a programar las dilataciones. Para tratamiento de la reganancia de peso, como ya habló anteriormente el doctor Gantero, quiero presentarle un caso que tuvimos, un paciente que llevaba postoperado de un bypass gástrico hacía como 5 años, en donde él obtuvo una reganancia de peso y no estaba conforme con ello. Entonces lo que se hizo fue proceder a una endoscopía. Constatamos que el diámetro de la anastomosis era mayor de 2 centímetros, entonces se le sugirió al paciente la realización de terapia con argón. La sugerencia es hacer lo que es la esclerosis con argón,
por lo menos a 2 centímetros de lo que sería el punto de anastomosis. Se logró con este paciente una pérdida de peso de aproximadamente 15% de lo que era su peso inicial. Y es así como queda un poquito estenosado post tratamiento con argón. Y también a modo de comentario, como bien comentó el doctor Cantero, que a veces lo que se hace es el tratamiento del conjunto o inicial con la instalación de balón intragástrico como puente a lo que viene a ser una cirugía bariátrica en pacientes que no pueden, no están en condiciones clínicas o médicas para someterse inmediatamente a cirugía o que necesitan cierta pérdida de peso antes de la programación de la cirugía. Entonces, en nuestro país y aprobado por el ministerio tenemos el SPAX, que es con el que yo tengo experiencia. Es un balón recargable, empezamos con 500 ml de solución fisiológica y se puede llegar a instalar hasta 850-900 ml. Se sugiere que a partir de los 4 meses post instalación se vea lo de la recarga en base a la marca de pérdida de peso que tenga el paciente. Y esta es más o menos la visión endoscópica de lo que sería el balón intragástrico del SPAX. Muchas gracias. Y vamos con el doctor Gabriel Paiva, que nos va a presentar otro caso clínico, quirúrgico, y luego dejamos las preguntas. ¿Dónde está nuestro micrófono? Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la paciencia. Vamos también a hacerlo bastante rápido y vamos a hablar de una de las cosas que menos nos gusta hablar a nosotros los cirujanos bariátricos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque convivimos todo el día con por la terapia, perdón por el término, de que la cirugía bariátrica es una cirugía que está asociada a un montón de complicaciones, ¿verdad? En realidad esto no es la realidad, ¿verdad? Si bien las complicaciones en cirugía bariátrica existen como en cualquier otra especialidad, tanto médica como quirúrgica, estas son bastante infrecuentes. Y podemos hablar de más o menos un promedio del 8% de complicaciones en total. Eso incluye la infección de la herida, incluye el dolor de panza que no sabemos qué es, ¿verdad? Incluye la flebitis y también incluye las complicaciones que son graves o potencialmente graves, ¿verdad? De estas complicaciones que son graves, solamente el 3% van a ser, ¿verdad? Y no todas ellas otra vez secundarias a la intervención, sino que muchas de ellas también se van a deber a cuestiones médicas propias del paciente, ¿verdad? Puede ser un tromboembolismo pulmonar, puede ser un infarto porque no toleró el demoperitoneo por el estrés de la cirugía, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y esto se debe a, o sea, este número dispar de reintervenciones, vamos a decir, se debe justamente a eso, ¿verdad? Es decir, vamos a reintervenir muchos pacientes que a lo mejor tenían una complicación leve o a veces inclusive ninguna complicación, porque tenemos que tener en cuenta que el paciente obeso mórbido es muchas veces muy difícil de explorar, tanto desde el punto de vista médico como también de radiodiagnóstico, ¿verdad? Un paciente de 200 kilos o 250 o 300 kilos no cabe en un tomógrafo, por ejemplo, ¿verdad? La ecografía no es muy fidedigna, la radiografía tampoco, el laboratorio muchas veces no nos dice mucho y a veces el paciente se queja de un dolor, en realidad estaba solamente en su cabeza, ¿verdad? Entonces vamos a tener muchas veces laparoscopías diagnósticas en blanco. Entonces, el porcentaje de reintervención en nuestro grupo, más o menos 4%, similar al de la literatura. Pueden ocurrir estas en cualquier momento del postoperatorio, inmediato o tardío. Ya comentaban los colegas, ¿verdad? La diferencia entre ambos, ¿verdad? Y hoy en día sí que me gustaría recalcar esto, ¿verdad? Que el porcentaje de complicaciones en manga es bastante similar al porcentaje de complicaciones en bypass,
¿verdad? Hoy en día, 2024, ya se dejó bastante atrás esta diferencia muy importante que había hace unos 15 años por ahí cuando empezaba el asunto, en donde el bypass se llevaba el palmarés ahí del número de complicaciones, de mortalidad, de costos, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces de ahí viene el miedo que le tiene la gente a esta intervención, y en realidad, bueno, un miedo que viene de una cuestión que ya se superó ampliamente, ¿verdad? Ahora, lo que sí hay que aclarar es que esto requiere un manejo multidisciplinar, ¿verdad? Siempre a este tipo de situaciones hay que encararlas en equipo, y sobre todo con tecnología, ¿verdad? Bueno, vamos a presentar 3 casos. El primer caso es de un varón de 34 años operado el mes pasado, índice de masa de 40, un paciente estándar con un reflujo que le generaba una tos crónica. Este paciente se fue muy bien a su casa, una cirugía que cursó sin incidentes. Él se fue a su casa a las 24 horas, como se va el 95% de los pacientes. Y cuando tenía que venir a sacarse los puntos al consultorio, al 10º día empieza con un dolor abdominal bastante intenso, inicio súbito posterior a un acceso de tos, ¿verdad? Que cuando llega al servicio de urgencia le explora el médico de guardia, el médico de guardia no nota nada. Pero como ya vino, entonces, bueno, le hace un laboratorio que viene normal. Entonces, cuando estaba a punto de mandarle a la casa, justo pasa uno de nosotros por ahí y le vemos al muchacho ¿verdad? Lo exploramos, la verdad es que no llamaba para nada la atención, decía sí, me duele un poquitito, ¿verdad? Pues podía ser, no sé, un desgarro muscular o el acceso de tos, alguna cosa así. Cero peritonitis, cero repercusión clínica, nada de taquicardia, nada de hipotensión, nada de sudoración fría, no había dolor de espalda, ninguna de estas cuestiones, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? ¿Es un paciente que se puede observar tranquilamente en su domicilio? Por supuesto que sí, hemos mandado un montón de pacientes así. Lo explora el cirujano, no ve nada, bueno, andate y si te persiste el dolor, vuelve, ¿verdad? Muchas veces lo vemos eso, no es una conducta incorrecta, ¿verdad? ¿Se puede hacer esta observación de urgencia? Se puede hacer esta observación de urgencia, ¿verdad? Pero vale más la pena hacerle una tomografía antes de sugerir cualquier otro estudio, como una endoscopía, por ejemplo, o una laparoscopía exploradora ya directamente, y ni qué decir la laparotomía. ¿Verdad? Vamos a ver después que la tomografía sin contraste es un estudio que nos aporta muchísimos datos, ¿verdad? En el caso de este paciente, ¿qué es lo que vimos? Neumoperitoneo. Había sido que se había perforado el borde cuate, ¿verdad? Si bien esta tomografía está extraído solamente la ventana pulmonar, ¿verdad? No se ve muy bien, pero se puede apreciar, vamos a ver si se ve aquí ahí se ve el neumo, ¿no? Ven ustedes aquí hígado, neumo, y esto de aquí arriba sería tórax. Entonces no tenía nada de líquido libre, lo cual hablaba un poquitito en favor del paciente, ¿verdad? Quiere decir que no íbamos a encontrar al operar a este señor, porque ahí en ese momento sí decidimos operarle, una contaminación demasiado importante, ¿verdad? Y esto es lo que había: un fallo completo de la anastomosis gastroyeyunal. Esto que ven aquí es el hígado hepatomegálico, esto es el estómago ocluido, esto que está aquí abajo es el asa alimentaria, y esta es la mucosita del estómago, ¿verdad? Ven ustedes cómo se abrió completamente, y esto es un poquitito de saliva y de mucus ahí en la zona del subhepático, ¿verdad? Este es un paciente que entró estable al quirófano. Habíamos hablado recién de que el laboratorio estaba completamente normal, no había ningún tipo de signo de sepsis ni nada por el estilo. Fíjense ustedes cómo toda la sutura falló completamente. Se produjo prácticamente un desgarro de la anastomosis gastroyeyunal, ¿verdad? Al 10º día postoperatorio. ¿Cuál es el trasfondo de esto? Honestamente no sabemos. Un señor bastante joven, en principio sano, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? ¿Pedimos socorro? Bueno, lo único que nos queda a nosotros es rehacer esa anastomosis, ¿verdad? Confiar un poco en el tejido sano que pudimos conseguir y rehacer una anastomosis que por supuesto que va a quedar un poquitito más en tensión que la primera vez, ¿verdad? Pero por supuesto que tenemos que lavar el interior del peritoneo, mandar eso a cultivo. Este es un paciente que sí o sí va a requerir de antibiótico, terapia de amplio espectro, drenaje y por sobre todo una gastrostomía por si acaso. Nosotros dentro de nuestro protocolo, que tenemos uno, incluye la realización de una gastrostomía en todos los casos de reintervención de cirugía bariátrica, sobre todo si existe la sospecha de que pueda haber un problema en la anastomosis como en este caso, ¿verdad? Y la verdad es que nos dio bastante confianza cómo quedó la anastomosis en este paciente, con lo cual
pudimos mandarlo directamente a la sala, ¿verdad? La cirugía duró más o menos 90 minutos, un poquitito más de lo que dura un bypass estándar en nuestro grupo. En este caso, la verdad que no hubo la necesidad de UTI, pero habíamos hablado antes de que un problema séptico en un paciente de estas características, de rutina la sugerencia es enviarlo a la unidad de terapia intensiva, aunque ya sabemos lo que eso implica, ¿verdad? Cuando el paciente entra ahí, por más que no necesite, se va a llevar sí o sí una vía venosa central, se va a llevar sí o sí una sonda vesical, o sea, va a ser invadido ese paciente y muchas veces no necesita, ¿verdad? Entonces en este caso estamos por mandarle a la sala. El cultivo lo que dio fue eso que ustedes pueden leer ahí, multiflora, pero multisensible, con lo cual se pudo optar por darle el alta con una vía cerrada de una piperacilina domiciliaria que fue controlada por los infectólogos, ¿verdad? La gastrotomía nosotros la sacamos más o menos a los 22 días por ahí. Bueno, ese es el primer caso. El segundo caso, también mes de marzo, mes nefasto, ¿verdad? Mujer, jovencita, 32 años, esta era más pequeñita, pero hipertensa, se hizo también un bypass gástrico en marzo. 12 horas postoperatorio, bypass gástrico muy bien, sin incidente, ¿verdad? Empieza ella con lipotimia y solamente dolor de hombro izquierdo en las primeras horas del postoperatorio. Este dolor de hombro izquierdo suele ser frecuente. Solemos ver nosotros esto en los pacientes porque nosotros estamos irritando el frénico, ¿verdad? Entonces se suele ver, eso no es algo que llame demasiado la atención, pero sí, bueno, este paciente hay que vigilarlo un poquitito porque parece un poquitito H, ¿verdad? Como decimos a veces. Entonces, por las dudas le pedimos un laboratorio que informa 11 hemoglobina, 12 hemoglobina tenía en el preoperatorio, no había leucocitosis y la exploración abdominal honestamente inocente. Eso era la noche del día en que se operó, ¿verdad? Nada de irritación peritoneal, la paciente tranquilamente, solamente ese episodio de lipotimia que había tenido. Entonces, al día siguiente, ¿qué se hace, verdad? La seguimos observando, la transfundimos directamente, le hacemos ya una tomografía ahí de entrada a ese paciente. Y hubiera sido correcto, y seguramente con el diario del lunes, sí, ¿verdad? Pero en ese momento la verdad es que no llamaba tanto la atención, la paciente estaba bien, tenía signos vitales estables, ¿verdad? Orinaba tranquilamente, solamente su episodio ese de lipotimia que no se había repetido. Entonces a la mañana siguiente, o sea, optamos por observarla nomás a la noche, ¿verdad? A la mañana siguiente, ¿qué es lo que pasó? Se volvía a repetir el cuadro, ¿verdad? Otra vez dolor de hombro, otra vez lipotimia, entonces dijimos, bueno, esto tenemos que mirar a ver qué está pasando. Y en la tomografía, ¿qué es lo que se ve? Se ve que tiene abundante cantidad de líquido libre. Fíjense ustedes, no sé si se puede ver ahí con la calidad de la imagen, una diferencia entre el hígado y sangre. Bueno, había en el perihepático, en el subfrénico, en el periesplénico, en parietocólico izquierdo, en parietocólico derecho y también en pelvis, ¿verdad? Bueno, entonces aquí ya no hace falta esperar un laboratorio de control. A nuestro criterio decidimos reintervenirla, ¿verdad? Y sin transfundirla ni nada, ¿verdad? Entrar directamente a quirófano y ahí hacer los otros controles, ¿verdad? Siempre nosotros la conducta que tenemos es la paroscopía para la reintervención y lo que encontramos fue sangre, mucha sangre. Más o menos 1800 cc de sangre, 1500, entre 1500 y 1800 más o menos, ¿verdad? En todos los cuadrantes abdominales. Lo que sucede habitualmente, sin encontrarse el punto de sangrado, ¿verdad? Esto suele ser un babeo que se da probablemente de la línea de grapas, ¿verdad? Que cuando el paciente se hipotensa, deja de sangrar y bueno, ahí finalmente las plaquetas actúan, ¿verdad? No sé cuál es el motivo, pero ya no se encuentra el punto de sangrado, ¿verdad? Pero sí requiere de infinita paciencia para poder aspirar toda la sangre que se acumuló en todos los espacios intraabdominales, ¿verdad? Sobre todo en... fíjense ustedes cómo se ve el gran hematoma, y este es el responsable, por supuesto, del dolor de hombro, ¿verdad? Esto irrita como loco el diafragma y hace que sea un caso demasiado aparatoso, ¿verdad? Esta paciente también se mantiene estable, una paciente joven, no tenía demasiadas comorbilidades, entonces también optamos nosotros por mandarla a la sala, porque otro motivo es que se operó a la mañana siguiente, ¿verdad? Entonces no era una cirugía de madrugada, ¿verdad? Entonces se pueden optar ahí por estas cuestiones de vigilarlo un poquitito más de cerca en la sala. Bueno, entonces ¿cómo evoluciona la paciente? Y bueno, tuvimos que transfundirle 2 bolsas de plasma y 2 concentrados de Matías, y la hemoglobina posttransfusional arrojó 11 hemoglobina, un
poco como diluido, un poco concentrado quizá, paciente estable, en condiciones de alta a las 24 horas y se fue a su casa y vino por consultorio, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es lo que es el mensaje que a mí me gustaría dejarles a todos, ¿verdad? Porque acá hay cirujanos generales, hay endoscopistas y hay también otros colegas, de que la cirugía bariátrica, a pesar de estas cosas que ustedes ven, es una cirugía segura, ¿verdad? Que si existe una complicación, esa complicación no necesariamente es sinónimo de mortalidad, ¿verdad? Que justamente ese paciente elige operarse en clínicas de alta complejidad, porque si ocurre un problema, ese problema se va a poder solucionar. Hay un endoscopista que es capo que le puede poner una prótesis, que le puede coagular un sangrado que está teniendo. Hay un radiología que va a interpretar un radiólogo que va a interpretar la tomografía, que le va a poner un catete, que le va a poder poner un drenaje, le va a poder embolizar algo. Hay un médico de guardia que va a entender lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, si nosotros contamos con toda la estructura, no tiene por qué una complicación ser un problema necesariamente, ¿verdad? Otra cosa que sí hay que tener en cuenta es que se debe prestar atención a los signos y síntomas, porque el gordo es paucisintomático y es difícil de explorar y difícil de evaluar, ¿verdad? La TAC de abdomen puede identificar problemas precozmente, ¿verdad? Digo esto porque después de tantos años de estar haciendo esto, nos dimos cuenta de que muchos médicos jóvenes tienen preferencia por la ecografía cuando hay cuestiones abdominales, ¿verdad? La ecografía en cirugía bariátrica no sé si aporta demasiado datos, ¿verdad? Me dirán ustedes su experiencia, en la mía al menos nunca me ayudó, la tomografía sí, ¿verdad? Y la actuación agresiva precoz también puede ser la diferencia entre esa complicación que puede llegar a ser grave si es que no actuamos, ¿verdad? Y que al actuar precozmente se traduce solamente en una demora de unas horas más del alta a la casa, ¿verdad? En el caso de esta chica que sangró, un día más lo que se tuvo que quedar, ¿verdad? Pero sí que es necesario que nosotros tengamos tecnología adecuada. Ya dijeron los endoscopistas, ¿verdad? Ya nos mostraron cuántos juguetes nuevos ellos tienen. Esa tecnología es necesaria y aporta muchísimo. Bueno, y por último, no deja de ser interesante, ustedes tienen sus juguetes, nosotros también tenemos los nuestros, ¿verdad? Los casos de cirugía bariátrica robótica en Paraguay, que ya se empezaron a hacer, todavía tienen un movimiento demasiado lento por una cuestión de costo, ¿verdad? Pero ya está disponible en el Sanatorio de la Costa, ¿verdad? Ahora mismo está indicada solamente en pacientes estándares, vamos a decir, no en superobesos, no en cirugía de revisión, solamente en pacientes que tienen cirugía que van a ser reglados, ¿verdad? Para cirugía bariátrica me estoy refiriendo, hasta que la prueba de aprendizaje se pueda superar, ¿verdad? Tenemos el Versius allí, es una plataforma que es no tan completa todavía como la del Da Vinci, que ya tiene años de desarrollo, ¿verdad? Pero sin embargo deja bastante buenas sensaciones, tiene visión 3D, y el problema que tiene es que todavía no tiene disponibles todos los instrumentales que tenemos en la paroscopía, sutura mecánica, sellador de vasos, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener un asistente activo ahí que se ocupe de esas cuestiones, pero sin embargo va bastante bien, ¿verdad? Y bueno, continuemos el debate ya con las preguntas y respuestas. Le agradecemos a Gabriel. ¿Alguna pregunta del auditorio sobre los casos clínicos? Bueno, yo también quiero resaltar un poquito lo que dice Gabriel, ¿verdad? El paciente grande no es fácil de tener síntomas y muchas veces el epiplón protege de forma temporal, por eso que a veces no es tan evidente los síntomas, ¿verdad? Por eso que muchas veces cuando tiene duda o esa corazonada del cirujano, es mejor, yo también soy partidario de siempre hacer una tomografía, porque aparte de ver imagen, yo le puedo dar un contraste oral y en el caso, entonces puedo ver si hay alguna fuga o no, ¿verdad? Si en el caso de repente no ve neumoperitoneo, yo puedo ver pequeñas fugas en eso. Los tiempos de las complicaciones en cirugía bariátrica se habla de antes o después de los 30 días. ¿Por qué? Porque antes de los 30 días normalmente el 84% o más ocurre en ese tiempo. Y dentro de ese tiempo es los primeros 15 días. Entonces, antes de ese tiempo siempre los pacientes son de cuidados. Y como él dice, y lo que mostró Agustín también, ese organigrama es muy importante.
Cuando para nosotros ese organigrama aparece taquicardia, algo no está bien, ¿verdad? Y ese dolor persistente también no es algo normal. Entonces, en caso de duda, en estos pacientes es mejor llegar rápido, ser agresivo, que antes de estar esperando. Porque cuando empieza la infección es el gran problema. No hay cómo salir. Es difícil agarrar los tejidos, es difícil sacar a los pacientes de los órganos que empieza a fallar. Entonces es mejor entrar, no hay nada, todos salimos felices, ¿verdad? Así mismo. Una consulta. Sí. Respecto a los tiempos, como fue una complicación muy reciente la del primer paciente, ¿cuánto tiempo se puede considerar normal en un paciente que encontrar ese neumoperitoneo? Lo operé hoy, le hago una tomografía mañana, por ejemplo, y tiene neumo. Y podemos decir que 24 horas por ahí a veces aceptamos, ¿verdad? Si el paciente está bien, no tiene clínica y le hicimos una tomografía por otro motivo, ¿verdad? Pero generalmente el neumo es igual nomás que hay, porque el gas que usamos es CO2. Y generalmente el CO2 tiene una absorción muy rápida. Enseguida, a las pocas horas ya no tiene más que haber, ¿verdad? Pero decimos, bueno, este puede ser todavía CO2 residual. Hay veces que le convencemos a nuestro cerebro, muchas veces tenemos razón. Pero la mayoría de las veces vamos a estar equivocados si es que pensamos así, ¿verdad? Entonces, ese es un paciente que si tiene neumoperitoneo, tenemos que estarle ahí encima. Hay que tener cuidado, sobre todo en el paciente que es así, obeso mórbido, es muy difícil de evaluar y de manejar. Tiene un contexto también muy argel porque el paciente cree que su familiar es un paciente sano, ¿verdad? 200 kilos no más tiene, pero sano va afuera. Entró caminando. Entonces sí. Para notar más, Gabriel, que es en el caso de que no tenga drenaje. Cuando tiene drenaje puede haber un peritoneo sin que... Excelente, sí, tal cual. Eso es así. Nosotros, drenaje, ya hace un tiempito que no dejamos porque nos genera mucho inconveniente el sacar, ¿verdad? Pero a veces decimos, puta, lo hubiera dejado. A veces. Pero bueno, es una excelente alternativa cuando se trata de un paciente así que nosotros sabemos que nos va a dar problemas, ¿verdad? Si nosotros tenemos, por ejemplo, pacientes de más de 200 kilos, esos pacientes no salen con drenaje, pero sí con gastrostomía. Porque una complicación que ahora no encontré ninguna, porque tenía que mirar el historial, es la dilatación gástrica aguda. Se ve mucho en los pacientes ahora eso, ¿verdad? Es bastante gráfico y eso tiene una solución relativamente sencilla si nosotros la pillamos, ¿verdad? Una gastrostomía percutánea y con eso se soluciona, ¿verdad? Pero en un paciente de 200 kilos eso no es tan sencillo de hacer, porque tiene un panículo gigantesco y no entra en el tomógrafo para que vos le puedas evaluar, ¿verdad? Entonces, si vos tenés esa sospecha en ese paciente, no hace falta que le hagas la tomo, le abrís nomás la gastrostomía y ya se vacía ahí. Entonces está solucionando ya ese problema, ¿verdad? Es una cuestión que aprendimos a tortazos. ¿Qué tal la bipartición? Bueno, como todo nuevo procedimiento, yo creo pensando teóricamente es fácil de hacer porque simplemente le agrega una derivación a una manga, ¿verdad? Técnicamente diciendo, siempre hay la posición del problema, donde vos empezás a hacer. Para encontrar eso, como todos, tenés algunos inconvenientes, pero una vez que termina ese pequeño lapso, en mis pacientes yo encuentro que tiene un poco mejor calidad alimentaria. ¿Qué quiere decir? La manga, el problema de la manga tiene más problemas con el bypass. ¿Por qué? Porque el píloro está siempre cerrado, el paciente no tolera, siempre medio que quiere vomitar. El bypass, medio que está abierto, pasa un poco más fácilmente los fluidos. Entonces cuando no tolera, toma mucho líquido y pasa y no tiene problema. Y este paciente también tiene, o sea, buena calidad alimentaria, puede comer la cantidad, va para el duodeno, va para la derivación, entonces no me preocupa mucho en ese sentido. Ir del cuerpo al paciente dice, también no tiene problema. Y no he visto quejas de olor, por lo menos, hasta el momento. Aliento. Sí, tiene buena pérdida de peso, tiene los mismos pérdida de peso, tiene la misma remisión de la diabetes. Y ahora falta, mi experiencia es a largo plazo, si hay o no mucha reganancia de peso, que ahora por lo menos en estos 2 años y poco no he visto
reganarse peso en los pacientes. ¿Y eso es una manga más gruesa que la manga de primera intención? No, yo hago igual que una manga normal. Otra de las causas por qué yo dije que por qué elegí la bipartición es que cuando nosotros hacemos una estrategia, pensamos que no sea definitiva. Por eso mucha gente piensa que la manga, bueno, podemos hacer mañana un bypass o una bipartición, un SADI o cualquier cosa. Eso es lo que a mí me gusta de la bipartición. Si el paciente tiene alguna, vamos a decir, intolerancia nutricional, yo le cierro nomás y tiene una manga. ¿Sí? Si por esas cosas, por más que tenga esa desagüe y tiene reflujo, yo corto arriba, levanto la asa y tengo un bypass, ¿verdad? Y si realmente tiene una reganancia de peso importante, corto ese y conecto al duodeno y tengo un SADIS, que son las mismas medidas que tiene. Entonces, las opciones que tiene puede ir hacia lo más complejo o puede volver a lo más simples. Que tuve que hacer un paciente que también la bipartición tuve que cerrarle el paso y se quedó como una manga, pero no era por problemas nutricionales, pero tuvo un cuadro así de torsión intestinal porque justamente tenía una apendicitis y yo pensé que era algo de la cirugía. Cuando entramos había una tira de la apendicitis, enrollaba y todo el conjunto estaba ahí adentro. Entonces decidí cerrar y sacar esa alza nomás. Entonces se quedó como una manga. Igual tuvo una buena pérdida de peso. O sea, por eso yo veo que hay buena salida para eso, ¿verdad? Y yo creo que para los cirujanos que ya hacen mucha manga y bypass, no es una cosa, por la anastomosis no es allá arriba, sino es bien bajo, bien bajo. Y si algo pasa, bypass, le hacemos más. Entonces es fácil de convertir. Yo honestamente no tengo experiencia en mi partición, ¿verdad? Y me estaba nomás imaginando el otro día que, por ejemplo, un paciente que uno le hace un bypass estándar y después tiene una fístula gastrogástrica. Al final queda la configuración, queda como si fuera una bipartición, ¿verdad? O sea, tiene una comunicación entre el estómago, vía duodeno normal y estómago al yeyuno. Y esos pacientes, muchos de ellos recuperan su peso y recuperan su comorbilidad, ¿verdad? Que era diabético, si tiene esa fístula, esa es una de las causas, por ejemplo, que hay que descartar cuando vuelve el... Sí. Pero ahí tenés que tener un estómago normal ahí. Bueno. ¿Verdad? En la bipartición no. Y otra cosa es que la bipartición, la anastomosis, estira la manga, queda derechito. No hay ninguna forma de doblarse o torcerse, queda derechito. Entonces, la anatomía, cuando termina la anastomosis, vos ves que viene directo a la anastomosis. Entonces no hay esa torsión o esa acodadura que se da en la incisura angulares. Entonces eso es una cosa, me parece bastante interesante. Los números, Marcelo. ¿Cuánto estás haciendo? Ahora estoy por los casi 50, pero hago ya muy poco bypass. Bypass exclusivamente cuando ya tiene reflujo patológico. Así ahí yo empujo directamente allá. Entonces lo que no tiene reflujo, yo prefiero que tenga un poco de normalidad en su duodeno, manteniéndole funcional. Y realmente la remisión es igual. Y no tiene dumping. En estos casos, pocos casos que tengo, no he visto ningún dumping, ni se quejan. Para todo lo que tenga manga como base. Entonces el SADI, por ejemplo, no se hace tampoco. Pero hay que ver el reflujo. Si es diatal, se arregla. Ahora, si es por incompetencia, todo se va casi al bypass. Eso ya es un acuerdo, consenso entre todos los que hacemos bariátrica. Tiene reflujo patológico por incompetencia, bypass.
Si es por hernia, así, entonces nosotros corregimos nada más. Por eso cuando hay un reflujo llamativo tipo B o C, entonces vamos a hacer la manometría. Vamos a ver si de repente ustedes a la retrovisión, porque algunos endoscopias no informan, pero nosotros siempre vemos ese informe de la retrovisión, cómo está la competencia del cardias. Entonces, porque hay a veces reflujo por la hiperpresión, por el sobrepeso, que eso no es normal. Pero ahora cuando ya avanza B y C, entonces yo le mando a hacer una manometría para certificar. Ahora, si sale normal, proseguimos. En los pacientes que tienen una malnutrición severa o mucha esteatorrea, ¿tiene algún uso la pancreatina? Sí, se han probado, pero muchas veces falla. No hay... el otro día yo he visto también un reporte que no es muy frecuente, es la enfermedad de Whipple, ¿verdad? Entonces, esa diarrea, esteatorrea, no es debida al bypass, sino es por una infección, ¿sí? Entonces, hay que hacer, ustedes saben, entonces hay que hacer tomas de biopsia para buscar una causa. No siempre es el bypass, porque a veces se aparece enseguida después del bypass, voy a pensar, bueno, ya le bypaseamos demasiado. Por eso que nosotros antes del bypass contamos de adelante hacia atrás 200 y ciegamente no sabemos cuánto hay atrás. Y ahora yo cuento de atrás hacia adelante para ser menos funcionalmente. Ahora, como Santoro también yo hablé con él establece 260 y deja 40 en la alimentaria, que se llama alimentaria. Porque los estudios muestran de 300 para abajo hay más impacto nutricional. Para mí 260 y 300 no hay mucha diferencia. ¿Por qué él insiste en 260? Yo hago 350 y mis alimentarios 50. Entonces sí o sí tiene bien establecido un 300. Entonces para mí no ha de tener mucha esa diferencia. Ahora sí yo creo que hay diferencia en anastomosis. Esa anastomosis es lo que mostraron los trabajos que yo presenté. Cuando es 3 centímetros y 4 centímetros, la remisión de la diabetes es mucho mayor en el 4, la pérdida de peso es mucho mayor en el 4. ¿En la bipartición? Sí, la bipartición. O sea, mientras más comida vaya al ileón, sí, mejor. Y incluso lo de una anastomosis que Julio hace, ¿qué hace? Es gran anastomosis, ¿verdad? Son de 3 centímetros, como hoy en día no es el pequeño que nosotros pensamos de bypass, lo que hace la restricción. La restricción, la saciedad está dada por las enterohormonas, entonces no es esa cantidad. Ellos incluso dejan un estómago largo, grande. Entonces no entra por ahí el chiquitito, el micro pouch. Hoy en día ya no entra ese concepto. Con respecto a la diarrea, nomás quería otra vez, algo que vemos cada vez más frecuentemente, ¿verdad? Pero hay dos pacientes ahí, como decía Marcelo, ¿verdad? Está el paciente que vos lo operaste y cuando empieza a comer ya tiene diarrea, y está el otro que estuvo bien previamente y a los 7 meses por ahí empieza, ¿verdad? Entonces ese es lo que es más argel, o años inclusive, o años. Ese es lo que parece más argel de tratar y de diagnosticar, porque a veces le da pancreatina, no mejora tanto, ¿verdad? Es raro ese. Yo eso generalmente les mando a ustedes y sí, desarrollan una intolerancia a la lactosa. Hay un porcentaje interesante que cuentan eso, ¿verdad? Sí. Y tiene que ser ahí multidisciplinar el tema, y pesado el paciente porque hay que estar encima de él, ¿verdad? O a veces antes tenía y no se supo y se desarrolló después. O sea, no sabemos. Sí, pero la nutricionista tiene que estar ahí, al lado del nutricionista tiene que estar encima porque tiene que hacer una historia ahí súper dirigida sobre lo que come, lo que no come. Para el paciente le dice, no salgo de la dieta, ¿verdad? Y después vos le haces preguntas así más dirigidas y resulta que sí. Y había sido que tiene más lactosa de lo que cuenta, ¿verdad? Entonces, viene por ahí. Espero que nadie encuentre esos casos, pero vemos en el congreso casos de repente que el paciente se va al gastroenterólogo, hizo todo lo que tiene que hacer, no encuentra la causa, viene con nosotros, no encontramos la causa, y el paciente está con hipoproteinemia cada vez peor. Es mejor ser agresivo, internarle, darle para internar rápidamente, revertimos alguna u otra forma si no se encuentra ninguna causa, ¿verdad? Porque si no, se deteriora y el paciente se nos va. Lo que sí, un caso interesante que
que no pude traer, pero que sí nos tocó. Es una paciente que operamos nosotros. Le fue bien un tiempo, reganó peso y se fue a la Argentina a hacerse una revisión de su bypass. ¿Y qué le hicieron? Le corrieron el asa, le alargaron el asa. Querían ellos en realidad alargarle el asa biliar. Pero en realidad se equivocaron, sí, se equivocaron y hicieron ahí una cosa antiperistáltica medio rara, ¿verdad? Y la paciente se desnutría por eso. Entonces, nosotros pensamos que tenía un asa común demasiado corta, pero en realidad no era así. Esa estaba bien. Lo que había pasado era que habían cortado equivocadamente y que, acá te dibujo, otro día les muestro. Pero hay veces que con esas revisiones se desencadenan estas diarreas que son funcionales, ¿verdad? Porque había un conflicto ahí entre el peristaltismo que venía de este lado, el otro que venía de este lado, y ocurrió un desastre. La señora desnutrida la tuvimos que internar casi un mes antes con parenteral para poder ponerla en condiciones para poder hacerle una sutura. Muy difícil de manejar, ¿verdad? Por suerte fue bien, ¿verdad? Pero de una revisión de bypass se fue al otro lado. Bueno, agradecemos la participación de todos y espero que haya sido interesante para todo el mundo, así para los que escuchan también y puedan compartir un poquito nuestra pequeña experiencia. Gracias a todos. Gracias a todos.